Hola muchachos, otra vez Luis, pero con un ejercicio diferente, esta vez del taller 8, el ejercicio número 2, el cual nos pide que encontremos el área de la región que está fuera del lazo pequeño y a la vez dentro del lazo grande de la curva r igual a 3 menos 6 coseno de teta. Nosotros estamos en coordenadas polares y para poder resolver este ejercicio de una mejor manera, los invito a que miremos esta información que está acá. Nos dice que dada una curva de esta manera en coordenadas polares, que si B en valor absoluto es mayor que A en valor absoluto, entonces tendremos un caracol. Y un caracol es un cardioide, pero con un bucle o con un moñito. En este caso, ahí se ve acá en la grafiquita cómo sería. Eh, pop, o pues puede abrir, por ejemplo, hacia abajo. En este caso es así vertical porque acá implica una función seno. Listo. Entonces, el caracol será otro datico es que el caracol será horizontal por la presencia de coseno. Entonces, si está el seno, será así vertical como lo vimos en la animación, o como en este caso nosotros tenemos un coseno, pues va a ser horizontal. Y nos dice que si b es mayor que cero, es decir, que si antes de b hay un signo más, entonces el caracol abre hacia la derecha. Pero que si b es menor que cero, es decir, si antes de b hay un menos, entonces abre hacia la izquierda. Entonces, en nuestro caso, r es igual a 3 menos 6 coseno de teta. Entonces, esto es un caracol horizontal que abre hacia la izquierda. Entonces esto es bueno saberlo para que cuando grafiquemos pues nos devolvamos hasta acá lo que hemos dicho del principio y veamos si la gráfica que trazamos pues si coincide con esto que estamos hablando ahora. Entonces siempre acá en coordenadas polares nos toca graficar pues esta r que nos da el ejercicio en el plano r, teta. Entonces grafiquemos r igual a 3 menos 6 coseno de teta en el plano r teta. Entonces, ¿cuál es mi recomendación con eso? Fijémonos en los ángulos notables. Por ejemplo, cuando teta es igual a 0, sabemos que coseno de 0 es 1 y 3 menos 6 me da menos 3, entonces ese sería el puntico acá en teta igual 0. En pi medios, coseno de pi medios es 0, entonces ahí r vale 3. Acá en pi medios, esa r vale 3. En pi, coseno de pi es menos 1. Entonces esto se me convierte en 6 y 6 más 3 me da 9. Acá en 3 pi medios el coseno vuelve a valer 0. Entonces todo esto se me va para 0 y simplemente me queda 3. Y acá en 2pi, el coseno en 2pi vale 1. Es decir que me queda menos 6 más 3, que sería otra vez menos 3. Es decir que esa curva tendría esta forma que está acá, y lo voy a poner un poquito de trazo más grueso. Tendría más o menos esta formita que estoy poniendo aquí. Ahí la curvita me quedó bonita, pero igual utilicemos una de GeoGebra. Esto, como les indiqué en el video de área entre curvas, pues es simplemente para darles una idea de cómo lo harían ustedes a mano. Entonces, por acá yo tengo la curva y pongámosla ahí en nuestro lugar de trabajo. Sería esa. Se ve más bonito claramente porque pues, es hecha por un programa. Entonces, hemos dicho que ese era el eje R, pues, y ese era el eje teta. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues vamos a graficar nuestro caracol en el plano polar. Entonces, este es el eje polar. Listo. Entonces, vamos a empezar a graficar eso. Y para que nos guiemos, por acá está el ángulo de pi medios, por acá está el ángulo de pi, por acá está el otro ángulo de 3 pi medios, y ya sabemos que este es el 0 o 2 pi. Entonces, fijémonos que cuando teta vale 0, iniciamos en menos 3. Y recordemos que cuando hay un r un menos antes de un r, por ejemplo, que tengamos este puntico por acá en azul, que tenga coordenadas r, teta, entonces la coordenada menos r, teta será simplemente una reflexión respecto al polo, ¿sí? Entonces, si acá estaba a
De esta manera pues simplemente sufrirá una reflexión y estará al otro ladito del polo, para que lo tengamos en cuenta a la hora de graficar, que no se nos vaya a olvidar eso. Entonces fíjense que nosotros en 0 iniciaríamos en 3, digamos que cada cuadrito es una unidad, entonces acá hay 3 cuadritos, entonces en 0 vale 3, pero como esto es negativo, menos 3, entonces sufrirá una reflexión ese puntico, que es, entonces me quedará en este lado de la izquierda, entonces quedará acá porque es negativo. Y fíjense que si no fuera negativo, entonces el R empieza a disminuir hasta que llega a 0 en un ángulo que está entre 0 y pi medios. Es decir, la curvita empieza así y disminuye hasta que por acá en un ángulo que está entre 0 y pi medios, que sería más o menos este, pues vale 0. Pero ¿qué pasa? Como esa parte de la gráfica es negativa, nosotros debemos hacer una reflexión respecto al eje, respecto al polo. Entonces si nosotros trazamos esto y hacemos una reflexión respecto al polo, miren que entonces todos esos punticos al reflejarlos pasarían a estar en este lado de acá. Perdón, si tenemos esto y lo reflejamos respecto al polo, entonces los punticos pasarían de acá al otro lado, pasarían a estar así. Entonces tenemos esto que está aquí, listo, perfecto. Y noten que a partir de ese ángulo, pues por ejemplo hasta pi medios, en pi medios vale 3, entonces en pi medios por acá vale 3, entonces ese R empieza a aumentar, aumenta hasta que en pi medios vale 3. Entonces hagamos eso, el R, que es la distancia desde el polo hasta donde estoy trazando el punto, pues empieza a aumentar hasta que vale 3 ahí. Luego de pi medios, ¿qué pasa? En pi alcanza el valor máximo, que es 9. Entonces acá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llegaría hasta acá, que este es el ángulo de pi. Todo esto es pi. Y pues el R empieza a aumentar hasta que por acá en pi pues vale 9. Listo. ¿Qué sucede después de pi? Por ejemplo, hasta 3 pi medios. El R empieza a disminuir hasta que vale 3. Ah, listo. Entonces acá en 3 pi medios vuelve a valer 3. Entonces vamos disminuyendo así. Ahí me quedó un poquito feo, vamos a corregir esto un poco. Ahí sí me quedó un poquito mejor. Listo. Luego, ¿qué pasa? Hasta que llega un ángulo que está entre 2pi y 3pi medios, esto vuelve a valer 0, el R vuelve a valer 0. Ah, listo. Entonces esto viene acá, viene disminuyendo hasta que más o menos por aquí vale 0. Y a partir de ese ángulo, pues el R pasa a ser, entre comillas, negativo, ¿cierto? Entonces, porque recordemos que R es la distancia desde el polo hasta donde yo trace el punto, simplemente que es un menos antes de la R y eso significa una reflexión. Entonces, si yo trazara eso como si fuera positivo, acá desde 0 empieza a aumentar hasta 3, hasta que llega a 2pi. Entonces aumenta hasta 3. Pero como está negativo, entonces recordemos, una reflexión respecto al polo. Entonces todos esos punticos pasarían ahora a estar en esta partecita de acá. Graficamos esto acá, entonces se armaría de esta manera. Listo, ahí está. Entonces, para que lo veamos un poquito más claro en GeoGebra, hablemos sobre esta gráfica que está acá. Esta curvita de aquí. Entonces miren que si yo trazo empiezo a trazar esa curvita, esto fue lo que nosotros hicimos en todo ese trazado. Cariote viene así y se va armando de esa manera. Entonces, para que lo veamos geométricamente, cómo fue que eso se estaba armando y para que trabajemos más bien con esta gráfica que obviamente quedó más bonita de lo que pues nosotros logramos hacer. Pues pongámosla acá, pero se entiende pues que esa es la idea general. Entonces que quedó más bonita la mía. Pongámoslo por aquí. Listo. Entonces es el eje polar. Y ahí está. Entonces lo que a nosotros nos pide el ejercicio es lo siguiente, que calculemos el área que está fuera del lazo pequeño y dentro del lazo grande. ¿Cuál es el lazo grande? Este que se ve acá por fuera. ¡Fua! Y el lazo chiquito es este buclecito o moñito, como lo queramos ver. Entonces nosotros queremos calcular toda esa área, es decir, les voy a poner esta área en verde para que la identifiquemos de una manera más fácil. Toda esta área por aquí. Y espero que todos estemos notando la simetría del problema,
para que trabajemos con la mitad de la gráfica y no trabajemos con todo, con toda, para facilidad en los cálculos. Entonces nosotros queremos calcular toda esta área que está acá en verde. Listo. Bien, entonces, ¿qué tal si trabajamos solamente con esta área que está acá arriba? O sea, con esta parte de la gráfica, y pues el resultado lo multiplicamos por 2. Ahora, ¿cuál es el problema? La forma en que Polares calcula las áreas. Polares calcula las áreas de la siguiente manera. Entonces, él empieza por acá así y va rellenando todos estos espacios así. Y viene por acá y lo rellena. Ta, 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 ta. Entonces, por ejemplo, si nosotros integramos desde este punto hasta por acá, hasta pi, entonces Polares está rellenando también la parte del buclecito. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Integrar toda esta región desde acá hasta pi y le restamos el área del buclecito. Para que lo veamos un poquito más claro, yo por acá les tengo un objeto interactivo que es el siguiente. Entonces, miremos, por ejemplo, qué es lo que hace Polares. Entonces, si yo pongo a rotar eso es lo que hace Polares, va rotando de esta manera y así de manera circular va calculando el área. Entonces, a lo que yo me refiero con que necesitamos restarle a esta área la parte del buclecito es a lo siguiente. Y también les tengo un objeto por aquí, que es este puntico, necesitamos esta curva de acá y este segmento. Entonces miren qué pasa si yo muevo este punto B. Si yo muevo este punto B, ahí lo que estoy haciendo es mirando ese trazo que hace este trazo que me va a hacer lo que me hace Polares, ¿cierto? Entonces miren lo que pasa. Yo empiezo a trazar ese punto B, Polares empieza así, va calculando toda esa área de manera circular y miren lo que está pasando ahí. Si notan que hay una parte más oscura, o sea, miren estos trazos y miren esa parte más oscura, eso significa que está calculando 2 veces esa área del buclecito. Entonces, de esta manera, nosotros lo que tenemos que hacer es esta área que ya vimos que empieza por acá, esta de aquí, que inicia desde acá y va hasta pi, le vamos a restar el área de un buclecito. ¿Qué área de cuál buclecito? Vamos a restarle, por ejemplo, el área de este buclecito que está acá, porque pues por la facilidad en los ángulos, en la forma en que fuimos desarrollando la gráfica. Y para esto recordemos que el área en Polares está dado por esta fórmula general. Si nosotros tenemos esa curva entre dos ángulos alfa y beta, entonces que el área va a estar dado por la integral desde alfa hasta beta de un medio de r cuadrado. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a utilizar en este caso. Entonces, y ya sabemos que por la simetría del problema vamos a multiplicar eso por 2. Entonces por 2 todo lo que metamos acá. Entonces ya sabemos que va a ser la integral. ¿Desde dónde? Sabemos que es desde el punto donde el r vale 0, que no sabemos cuál es. Pongámosle a eso incluso tiene un nombre, se llama tangentes en el polo, que es simplemente ver el ángulo para el cual r vale 0. Entonces pongámosle así, tangente en el polo, y ahorita vemos cómo hallarla. Y sabemos que toda esta primera parte finaliza acá en pi. Entonces en pi de un medio de r al cuadrado, pero ya sabemos que r está dado por 3 menos 6 coseno de teta. Esto lo damos al cuadrado de teta y le vamos a restar el área del buclecito. Entonces, ¿qué tal? Como les había mencionado, trabajamos con este buclecito de acá inferior y sabemos por la forma en que trazamos la gráfica que está dado desde 0 y pues va hasta la tangente en el polo de un medio de r cuadrado, que es 3 menos 6 coseno de teta, esto al cuadrado de teta. Listo. Entonces, como les había mencionado, esa tangente en el polo es simplemente ver dónde r es igual a 0. Donde r es igual a 0 es donde se terminó de formar esta parte del bucle y donde iniciamos a formar el lazo grande. Entonces, vamos a calcular esas tangentes en el polo en este lado de la pantalla. Que esas tangentes en el polo es simplemente preguntarnos, hombre, ¿de dónde r es igual a 0? Entonces igualamos nuestro r a 0, decir 3 menos 6 coseno de teta igual a 0, despejamos, pasamos esto que está restando al otro lado a sumar, nos queda 6 coseno de teta igual a 3,
pasamos ese 6 a dividir y nos queda finalmente que coseno de teta es igual a 1/2. ¿Eso para qué ángulos se cumple? Por ejemplo, me sirve para teta igual a pi tercios, que sería 60 grados. O coseno vuelve a ser positivo en el cuarto cuadrante, es decir, que me sirve el ángulo 2pi menos pi tercios. Pero ¿qué pasa? Como nosotros estamos trabajando con esa primera partecita de acá, que es donde se forma inicialmente el bucle, nos quedamos con el ángulo de pi tercios. Y además, noten lo siguiente. Al yo distribuir este 2 para cada una de las integrales, ese 2 se me cancela con el 1/2 de cada una de ellas. Entonces, tenemos que el área va a ser igual a la integral desde la tangente en el polo, que ya sabemos que nos sirve el ángulo de pi tercios, hasta pi de 3 menos 6 coseno de teta, todo esto al cuadrado de teta, menos la integral que va desde 0 hasta pi tercios de 3 menos 6 coseno de teta, eso está elevado al cuadrado de teta. Entonces, la estrategia para resolver este tipo de integrales es utilizar el binomio al cuadrado. De a menos b al cuadrado, ya sabemos que es a el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Luego, utilizar estas identidades que son muy importantes. Esta identidad que te dice que coseno al cuadrado de teta va a ser igual a 1 más coseno de 2 teta sobre 2, para poder resolver pues las integrales, y esa es la dificultad en ellas. Entonces para ustedes queda como ejercicio resolverlas. Yo voy a utilizar Wolfram para que el video no se haga muy extenso y pues ustedes pueden corroborar el resultado con más calma. Entonces metemos esa integral a Wolfram, esas dos integrales, y nos da que el resultado es este, aproximadamente 75.03 unidades cuadradas. Entonces eso sería todo con este ejercicio. Acá está el meme, no se me va a olvidar. Acá metiéndole todo el power a esa ecuacioncita. Y eso sería todo. Muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final. Nos vemos. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.